Hay una idea muy extendida en nuestra sociedad que casi nadie cuestiona. Desde pequeños nos enseñan algo que parece completamente lógico: estudiar, conseguir un buen trabajo, ganar dinero y mantenernos en ese camino durante décadas. A simple vista suena razonable. Estudia, esfuérzate, encuentra un empleo estable, recibe tu salario, paga tus cuentas y repite ese ciclo durante gran parte de tu vida. Y muchas personas hacen exactamente eso. Pero con el tiempo aparece una pregunta incómoda. Si ese camino era tan perfecto, ¿por qué tantas personas, incluso después de trabajar durante años, siguen sintiendo que el dinero nunca es suficiente? ¿Por qué tantas personas se esfuerzan cada vez más, pero aún así sienten que su situación financiera no cambia demasiado? La respuesta no siempre tiene que ver con cuánto trabajan. Muchas veces tiene que ver con lo que están aprendiendo mientras trabajan. Déjame explicarte algo importante. El trabajo no solo debería servir para recibir dinero. El trabajo también debería servir para desarrollar habilidades, para aprender, para entender cómo funcionan los negocios, las decisiones, las relaciones profesionales y el mundo económico. Pero muchas personas pasan años trabajando sin preguntarse qué están aprendiendo realmente. Solo se enfocan en el salario. Si el sueldo sube, sienten que van por buen camino. Si el sueldo no cambia, sienten frustración. Pero rara vez se detienen a pensar en algo que puede ser incluso más valioso que el dinero en ciertas etapas de la vida: las habilidades. Porque el dinero que ganas hoy puede desaparecer mañana, pero las habilidades que desarrollas pueden acompañarte durante toda tu vida. Ahora bien, cuando observas a las personas que realmente entienden cómo funciona el dinero, notarás algo interesante. Muchos de ellos no construyeron su conocimiento financiero únicamente estudiando libros, lo construyeron trabajando en distintos entornos, aprendiendo de experiencias reales, aprendiendo cómo funcionan los negocios desde dentro, aprendiendo cómo se toman decisiones, aprendiendo cómo se crean oportunidades, y muchas veces ese aprendizaje fue incluso más importante que el dinero que recibían en ese momento. Esto puede parecer extraño para alguien que está acostumbrado a pensar únicamente en el salario, pero cuando empiezas a observar el mundo desde una perspectiva más amplia, descubres algo interesante. Las personas que solo trabajan por dinero suelen quedarse atrapadas en un ciclo muy predecible. Buscan trabajos que paguen más, luego buscan trabajos que paguen aún más, y con el tiempo su carrera se convierte en una carrera constante por aumentar el salario. Pero quienes entienden el valor del aprendizaje ven el trabajo de otra manera. Se preguntan: ¿qué habilidades puedo desarrollar aquí? ¿Qué puedo aprender en este entorno? ¿Qué conocimientos puedo adquirir que me sirvan más adelante? Porque cada experiencia laboral tiene algo que enseñar, incluso aquellas que en un principio parecen poco interesantes. Tal vez en un trabajo aprendas a tratar con personas, en otro aprendas a vender, en otro aprendas a organizar equipos, en otro aprendas a analizar números. Y poco a poco, esas habilidades empiezan a formar algo muy valioso, una base de conocimiento, una forma de entender cómo funcionan las cosas. Y cuando una persona acumula suficiente experiencia en distintos aspectos del mundo profesional, algo empieza a cambiar. Empieza a haber conexiones, empieza a entender cómo encajan las piezas, empieza a comprender cómo se construyen realmente las oportunidades. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si alguien pasa 20 años haciendo exactamente el mismo trabajo, sin aprender nada nuevo, ¿realmente está creciendo? Tal vez su salario haya aumentado, tal vez su experiencia haya crecido en ese campo específico, pero si no ha desarrollado nuevas habilidades, su capacidad de adaptación puede volverse limitada. En cambio, alguien que a lo largo del tiempo se ha permitido aprender distintas cosas tiene algo muy poderoso: versatilidad, capacidad de adaptación, capacidad de entender distintos aspectos del mundo económico. Y esa combinación de habilidades puede abrir muchas más puertas de las que la mayoría imagina. Esto no significa que debas cambiar de trabajo constantemente sin sentido. Significa que debes preguntarte qué estás aprendiendo en cada etapa de tu vida profesional,
porque el aprendizaje es una inversión en ti mismo, una inversión que puede generar resultados durante décadas. Muchas personas se preocupan mucho por cuánto dinero están ganando hoy, pero se preocupan muy poco por cuánto están aprendiendo. Y a largo plazo, esa diferencia puede ser enorme. Porque el dinero que ganas hoy es importante, claro, pero las habilidades que desarrollas pueden determinar cuánto dinero serás capaz de generar en el futuro. Ahora bien, hay otro aspecto interesante de todo esto. Cuando una persona empieza a enfocarse en aprender, su relación con el trabajo cambia. El trabajo deja de ser solo un lugar al que vas para recibir un sueldo. Se convierte en un lugar donde desarrollas capacidades, donde observas cómo funcionan las cosas, donde entiendes mejor el mundo en el que estás participando, y esa mentalidad cambia completamente la forma en que ves las oportunidades, porque cuando has aprendido lo suficiente, empiezas a notar algo curioso, empiezas a ver posibilidades que antes pasaban desapercibidas, empiezas a reconocer patrones, empiezas a comprender cómo funcionan los sistemas. Y ese tipo de comprensión es la base de la inteligencia financiera. No se trata solo de saber ahorrar, no se trata solo de saber invertir, se trata de entender cómo se crean las oportunidades, cómo se generan los ingresos, cómo se construyen los negocios, y ese tipo de conocimiento rara vez aparece de la nada, se construye con experiencia, con observación, con curiosidad. Por eso algunas de las personas más exitosas financieramente han pasado por muchos tipos de experiencias antes de encontrar su camino. Trabajos distintos, entornos distintos, aprendizajes distintos. Cada uno de esos pasos les permitió entender algo nuevo, y cuando todas esas piezas se juntan, aparece algo que muchas personas pasan años buscando: claridad. Claridad sobre cómo funciona el dinero, claridad sobre cómo funcionan los negocios, claridad sobre cómo tomar mejores decisiones. Ahora quiero que pienses en tu propia situación. Cuando miras tu trabajo actual o cualquier trabajo que hayas tenido en el pasado, pregúntate algo simple: ¿qué aprendí aquí? No solo en términos técnicos, también en términos humanos. ¿Qué aprendí sobre las personas? ¿Qué aprendí sobre cómo se toman decisiones? ¿Qué aprendí sobre cómo se resuelven problemas? Porque muchas veces las lecciones más valiosas no aparecen en los manuales, aparecen en las experiencias, en las conversaciones, en los errores, en los desafíos que nos obligan a pensar de manera diferente. Y esas experiencias, acumuladas con el tiempo, pueden convertirse en algo muy poderoso: una visión más amplia del mundo, una capacidad de análisis más profunda, una forma distinta de entender el dinero. Cuando eso ocurre, el trabajo deja de ser únicamente un medio para pagar las cuentas. Se convierte en una escuela permanente, una escuela donde cada experiencia puede enseñarte algo, y donde cada aprendizaje puede acercarte un poco más a comprender cómo funciona realmente el mundo económico. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que muchas personas subestiman cuando intentan mejorar su situación financiera: los obstáculos. No solo los obstáculos externos, como la falta de dinero o de oportunidades, sino también los obstáculos internos, las creencias, los hábitos, las actitudes que pueden limitar nuestra forma de pensar sobre el dinero, porque entender esos obstáculos puede ser el primer paso para superarlos. Quiero saber tu opinión acá abajo en los comentarios para saber qué piensas y cómo te ha ayudado este video en tu vida financiera. Nos vemos en el próximo capítulo.